Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Cuba denuncia acciones de hostilidad por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a partir de la política de mano dura contra la nación antillana. China se opone a la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba bajo el pretexto de libertad, democracia y lucha contra el terrorismo. Ampliaremos desde la web. Y Cuba está lista para el inicio de la Feria Internacional del Libro, uno de los eventos culturales de mayor importancia. Más de 1.300 propuestas literarias traerá la edición 33 de este evento. Espere detalles antes de finalizar nuestra emisión. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulen Arévalo. Ya comenzamos. Ya ampliamos nuestros titulares. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, consideró que el éxodo migratorio en la nación antillana es proporcional al endurecimiento del bloqueo por parte de los Estados Unidos. El jefe de Estado cubano denunció que esta política hostil priva a nuestro pueblo de los bienes esenciales. A través de su cuenta en X, el mandatario rechazó las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en catalogar a Nicaragua, Venezuela y Cuba como enemigos de la humanidad y causantes de la crisis migratoria. La desvergüenza, una vez más apoderándose de los políticos cínicos de Estados Unidos, respondió Díaz-Canel y aseguró que la humanidad peligra por el neofascismo de estos políticos. De igual manera, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, declaró que la proyección de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe que promueve el secretario de Estado es una amenaza para la región y, lógicamente, descansa en los métodos corruptos y deshonestos que él, su acompañante Bob Menéndez y otros anticubanos convirtieron en práctica habitual. Y el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, dice querer reducir la migración irregular, pero la restauración de su política de mano dura hacia el pueblo de Cuba parece buscar exactamente lo contrario. Durante su primera visita a Panamá como secretario de Estado, Marco Rubio fue a un aeropuerto de ese país a presenciar un vuelo de deportación de migrantes que se dirigían a Estados Unidos. Cortar en Centroamérica las rutas de tráfico humano que van hacia el norte es una de las prioridades decretadas por el jefe diplomático de Donald Trump. Pero también quiere imponer a cualquier precio una política dura hacia Cuba, así como medidas contra Nicaragua y Venezuela a pesar de las consecuencias migratorias. En Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. En esas declaraciones, Marco Rubio se desentiende de los efectos de su política de máxima presión y sanciones hacia los países que menciona. En el caso particular de Cuba, en el pasado se regodeó de los efectos de sus propuestas durante la primera presidencia de Donald Trump. En la historia de los últimos 10 años, ningún senador le ha hecho más daño al régimen cubano que lo que hemos podido hacerle nosotros. Cuando Trump era presidente, todo lo que él hizo en contra de ese régimen, que fue las medidas más fuertes que hemos visto de cualquier presidente, él mismo te lo dirá, fue iniciado directamente por mí y Mario Díaz-Balart, que nos sentamos en la Casa Blanca y ayudamos a diseñar ese plan. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio solo provocará más migración hacia Estados Unidos con su política de mano dura hacia países latinoamericanos como Cuba. Es bueno recordar que como parte del actual escenario, la nación norteña publicó el comunicado titulado Restablecimiento de una política dura Estados Unidos-Cuba. En el texto, el jefe de la diplomacia estadounidense no solo devolvió a esa lista a las entidades ya sancionadas, sino que añadió otra, Orbit S.A., canal para el envío de remesas hacia la nación caribeña. En su primer mandato, recordemos, del año 2017 a 2021, Trump impuso al menos 243 medidas restrictivas que reforzaron el bloqueo económico, comercial y financiero que pesa sobre el pueblo cubano hace más de 6 décadas y que caracterizaron la política de máxima presión de su gobierno. Vamos a hacer una pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos un recorrido por las páginas condominio.cu. Ahora quédese con nosotros con la señal de Cuba Visión Internacional.
presidente norteamericano puede catalogar a Cuba como un estado terrorista. Lo sabe bien el actual gobierno de ese país. Lo reconocen, pero no actúan, porque la política estadounidense hacia Cuba fue secuestrada hace más de 6 décadas por un reducto mafioso del Batistato, asentado en el sur de la Florida y ante el cual han mostrado debilidad a la hora de actuar coherentemente hacia nuestro país. La permanencia de Cuba en esa lista y el arreciamiento de la política de bloqueo son acciones despiadadas hacia el pueblo cubano que deben cesar ya. Ahora ampliamos más informaciones desde los sitios condominio.cu. Estos son algunos de los principales titulares que marcan nuestra agenda informativa. Comenzamos por Prensa Latina. Ya pueden leer en pantalla: Cancillería de China condena política hostil de Estados Unidos contra Cuba. Vamos a ampliar este titular. China expresó hoy su oposición y rechazo a la política hostil de Estados Unidos contra Cuba, recrudecida en los últimos días con nuevas medidas de la administración norteamericana. El gigante asiático se opone de manera consistente a la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba bajo el pretexto de libertad, democracia y lucha contra el terrorismo. Apoya la justa lucha del pueblo cubano por defender su soberanía y dignidad, y en su oposición al bloqueo y las sanciones, comunicó la Cancillería. En su declaración, China recordó que el bloqueo de Estados Unidos contra la isla caribeña durante más de 60 años viola gravemente el derecho internacional y causa grandes sufrimientos al pueblo cubano. Asimismo, instó a que la administración norteamericana haga más por mejorar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, así como por promover la paz y también la estabilidad regionales. Vamos a pasar ahora hasta Radio Habana, Cuba. Podemos leer en pantalla: agradece Tolan a Cuba, afecto especial por Vietnam. Ampliamos este titular: el agradecimiento del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, PCV, Tolan, a Cuba por su afecto especial hacia la nación indochina, encuentra hoy en Hanoi amplia repercusión en medios nacionales de prensa. La agencia de noticias VNA, los diarios Nam Dam y Hanoi Moi y el periódico electrónico gubernamental, entre otros, se hace eco del reconocimiento expresado la víspera por el máximo dirigente vietnamita, el primer secretario del Partido Comunista de nuestro país, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Tolan y Díaz-Canel sostuvieron en la noche de este martes una cordial conversación telefónica en la cual el jefe de Estado, en nombre del partido, el Estado, el pueblo de Cuba y del general de ejército Raúl Castro Ruz, transmitió los mejores deseos a toda la nación indochina. Vamos a pasar a otra información. Cuba se informa: vacuna cubana contra el cáncer combate diagnóstico grave. Ampliamos también este titular. A pesar de las dificultades, Symavax EGF es actualmente la vacuna cubana que ayuda a combatir el cáncer de pulmón avanzado en los Estados Unidos, ampliando la esperanza de vida para todos los pacientes con un diagnóstico grave. Este medicamento se produce en medio del bloqueo económico y financiero estadounidense impuesto a la isla, pero su desarrollo ha sido posible gracias al esfuerzo de hombres y mujeres de ciencia. A pesar de las restricciones, varios pacientes estadounidenses han podido recibir tratamiento viajando a través de un tercer país para adquirir la vacuna en el Centro Internacional de Salud, cambiando así los pronósticos sobre su escaso tiempo de vida. Symavax EGF es una vacuna que actualmente ingresa a los Estados Unidos a través de un permiso único obtenido por el Instituto contra el Cáncer Roswell Park, donde se están llevando a cabo varios ensayos clínicos para utilizar este medicamento en la prevención del cáncer en fumadores activos. Con esta información cerramos ya nuestro recorrido por las páginas condominio.cu. Hacemos una segunda pausa informativa y al regreso tendremos otras informaciones. Ahora quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional.
Y ya estamos de vuelta con otras informaciones. Cuba celebrará la Feria Internacional del Libro durante los próximos días en febrero. La cita propone más de 1.300 nuevos volúmenes y contará con la participación de 400 invitados extranjeros provenientes de todos los continentes. El país invitado de honor es Sudáfrica. Los detalles se conocieron este martes en conferencia de prensa. Veamos. Del 13 al 23 de febrero, La Habana acogerá la edición 33 de la Feria Internacional del Libro, una fiesta cultural para la unión de todas las artes. En conferencia de prensa celebrada este martes, trascendió que la cita está dedicada a los autores cubanos Francisca López Siveira y Virgilio López Lemus y que la República de Sudáfrica es el país invitado de honor. La delegación sudafricana estará encabezada por la viceministra Berta Pease-Mave e incluirá a 15 autores de renombre que representan un amplio espectro de la población sudafricana. Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, acotó que la feria es un espacio para comunicar sobre nuestro país y mantiene el empeño de fortalecer la cultura y satisfacer en lo posible la demanda del lector cubano. Asimismo, comentó que este año habrán varias novedades. Una de las principales es la impresión del primer lote de libros de la Biblioteca del Pueblo, con ejemplares relevantes de la literatura cubana y universal. Así que libros que hacía años que no veíamos, vamos a tener la oportunidad de verlo. Y Cuba, en medio de esta circunstancia, va a presentar a lo largo del país más de 1.300 novedades, entre libros físicos y digital. Por tanto, la fiesta está garantizada. En esta edición estarán presentes más de 40 países y también llegarán unos 400 invitados extranjeros con representación de todos los continentes. Esta fiesta literaria es la oportunidad para acercarse a promotores, autores experimentados y noveles y también a sus obras. Luego del 23 de febrero, la feria viajará por todas las provincias del país para intercambiar y llevar interesantes propuestas a toda la familia. Lisbeth Penning-Matos, Cubavisión Internacional. Así llegamos al final de Noticias.cu. Tendrá más informaciones en la emisión de las 2 y 6 de la tarde. Los voy a invitar ahora porque ya en segundos estará Zona Deportiva. Voy a recibir a Jesús Muñoz. Bienvenido, buen día. Un saludo para ti, Arevalo, ¿qué tal estás? Muy bien, y ahora en su compañía mucho mejor. Dígame usted, ¿qué traerá? ¿Cuál será el plato fuerte ahora para Zona Deportiva? Bueno, esta es una jornada donde cambiaremos un poco la tónica, porque estaremos hablando de fútbol sub-17 en el caso de las mujeres y una mirada al Campeonato Nacional de Ajedrez, o más bien análisis de lo que pudiera estar sucediendo en el Nacional del Juego Ciencia. Mire qué bien, variadas propuestas ahora aquí en Zona Deportiva, a través de esta pantalla de Cubavisión Internacional. Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva, correspondiente hoy miércoles 5 de febrero de 2025. Jornada de análisis, estaremos hablando de fútbol, sub-17 femenino en el primer momento y luego una mirada al juego ciencia como ya adelantaba. Y me acompaña, por supuesto, para hablar del primer tema, Arián Alejandro, actuación cubana, ya acabó el sueño mundialista, Arián. Así mismo es, Jesús, saludo para ti, por supuesto, el colectivo y quienes están con nosotros a través de la pequeña pantalla en Zona Deportiva. Bueno, la verdad que... Sabes que yo pensaba cuando veía este resultado y otros de los más recientes del fútbol femenino, cuando arrancó la práctica ya, digamos, oficial y que comenzaron nuestras selecciones a estar en eventos internacionales, yo era de la idea que el fútbol femenino iba a tener mayor impacto, al menos en nuestra área caribeña, pensando incluso en CONCACAF, más rápido de lo que ha sido. Todavía no ha logrado, digamos, el fútbol femenino de nuestro país tener el paso de avance que yo pensé en su momento, ¿no? Por cómo comenzaba la historia ya en competiciones internacionales.
si bien se ha logrado algo de tener jugadoras insertadas en ligas foráneas, que yo creo que es algo fundamental, sobre todo porque además, a diferencia de los hombres, las mujeres pues no tenían un campeonato nacional amplio, era apenas una semana, muy pocos partidos. Eso ya ha ido cambiando con el tiempo, aunque en 2024 no hubo ningún torneo doméstico para nadie, es decir, ni para hombres ni mujeres. Pero te repito, este resultado sub-17 de perder 8-2 con Panamá me llevó a esta reflexión, sobre todo por caer con Panamá, que yo creo que ha sido, digamos, ese espejo donde nos hemos debido mirar en los últimos años y que todavía nos falta replicar algo, es decir, ciertas cuestiones que ha realizado Panamá, porque fíjate, Panamá hace 20, 30 años, futbolísticamente, sea entre hombres o mujeres, estaba por detrás de Cuba. Pero al instaurar la liga profesional y otras cuestiones, pues hasta en el femenino nos ha pasado por delante. ¿Crees que tenía posibilidades reales cuando uno analiza esta plantilla que presentó Cuba, estas muchachas que asistieron al premundial y cómo se fue desarrollando la competencia, que estaba en las manos del equipo, lograr avanzar al menos a la siguiente fase? Cuando uno ve el por qué no avanzan, sí, porque enfrentas a Guyana, a Islas Turcas y Caicos, sabiendo que aquí tenías que sacar la mayor cantidad de goles posibles a favor. Se sacó una renta importante, pero después uno dice, bueno, pudo ser más. Y bueno, ya el tema con Panamá, evidentemente, competir con alguien que te superaba, ese -6, perder 8-2 con Panamá, te condena. Porque fíjate quiénes avanzan como mejores segundos. Bueno, Trinidad y Tobago, que sí es un país con tradición futbolera en el área caribe, pero Bermuda es la otra, con balances de +6 y +5. Y Cuba terminó con 9 y 9, es decir, 0 de goles de averaje. Entonces esto te da la medida que sí en el fondo estaba en la mano del equipo, pero que evidentemente te condena mucho también el partido ya, digamos, errado desde el comienzo ante las panameñas. Hay una clave importante que has hablado y es el tema de las contrataciones, que ya se han logrado insertar a las mujeres cubanas. Otros aspectos a tener en cuenta para, digamos, mirar un desarrollo a mediano o a largo plazo en el sector de las mujeres. Sí, a ver, te repito, creo que además de las contrataciones que deberían seguir creciendo comparado con los hombres, está digamos, lo que te mencionaba, el campeonato nacional. Si bien la intención, de hecho, en el reciente congreso de la Asociación de Fútbol de Cuba, se habla de recuperar en este 2025 los torneos nacionales, el que se haya ido modificando en el tiempo el certamen femenino, me parece que es un punto a favor, sin ser lo que soñamos, pero de pasar a jugar 3, 4 partidos, a jugar, aunque sea a nivel dividido por zonas, pero jugar 14, llegar casi a 20 encuentros, eso es un paso de avance, que se quiere más porque en un año calendario jugar 14 o 20 partidos es muy poco a nivel de liga, aunque fuera una liga doméstica de no tanto nivel, pero bueno, yo creo que es un paso. Te repito, eso sí, la evolución del fútbol femenino para mí va más lenta de lo que yo realmente pensaba. Usted sabe que yo creo que un aspecto importante tendremos que ser nosotros, las personas que se dedican al ámbito de la comunicación. También. Porque esto que está sucediendo hoy, dedicarle espacios a hablar del fútbol practicado por mujeres, no es lo habitual. No es lo habitual. Así que gracias, Arián, por este comentario. Es un tema sobre el que seguramente volveremos. Ahora hacemos una pausa, pero siempre con información. La Casa Editora Abril presentará una propuesta de lujo en la Feria Internacional del Libro de La Habana. A este ejemplar nos acerca el colega Daniel Gotay Reyes. La venidera Feria Internacional del Libro de La Habana contará con un nuevo ejemplar. Omara Durán, un viaje extraordinario, constituye un acercamiento a la trayectoria deportiva de la velocista santiaguera y al mismo tiempo recoge aspectos esenciales de su vida. La idea con el libro es que el público, la persona que lo lea, puede entonces acercarse un poco a una figura más humanizada, que no es solo la heroína del deporte, que no es solo la leyenda, sino que es también el ser humano que habita esa historia. El libro fue producido en tiempo récord por la Casa Editora Abril, lo que significó un reto y un compromiso para los hacedores de esta necesaria obra. Realmente esto es un libro que viene de una saga, o sea, es una colección que se creó antes, que comenzó con el libro de Mijaín. Hubo que hacer en tiempo récord el libro de Mijaín. También este libro de Omara está hecho en tiempo récord, muy rápido, y hubo que adaptar ambas cosas a una colección. Esto lleva un poco de trabajo porque son libros diferentes, escritos de forma diferente, con artículos diferentes y con trabajos diferentes. Pero en sentido general, trabajar sobre todo con Dailene y con Omara, porque Omara ha respondido rapidísimo a cualquier inquietud que hemos tenido. Entonces, en sentido general ha sido fácil por ese lado y por el tiempo, pues, complicado. Omara Durán, un viaje extraordinario,
estará disponible en formato digital y también impreso. La presentación está programada para el venidero día 16 a las 2 de la tarde en la sala Nicolás Guillén de La Cabaña. Usted sabe que el inicio de año, Arián Alejandro, se caracteriza porque el ajedrez cubano comienza a tomar ritmo. Me refiero a los campeonatos nacionales que habitualmente se desarrollan por estas fechas, tanto el de mujeres como el llamado absoluto, ¿no? Sí. Su opinión sobre un certamen donde es cierto, no está todo lo que vale y brilla del ajedrez formado en Cuba, pero hay jóvenes, creo que con talento y por todavía seguir demostrando en el juego ciencia. Yo creo que este segundo punto que menciona Jesús es el más importante. Lo que hemos visto en los últimos años, por la causa que mencionaba, de las ausencias consabidas, no solamente ya de esos grandes nombres, sino, por ejemplo, para este torneo absoluto no va a estar el actual campeón, que es Luis Ernesto Quesada. Ya tampoco va a estar. Es una oportunidad, quizás, se dice en el ambiente, ¿no?, cercano al ajedrez, que es una gran oportunidad para Carlos Daniel Albornoz de recuperar una corona que ganó por última vez en 2020, cuando él gana aquellas dos consecutivas, 2019-2020, que es el impacto de Albornoz, que incluso asume también liderazgo, por ya no estaba Leinier, ya no estaba Brusón, y asume liderazgo en el Capablanca, ya como principal figura, como una de las principales figuras de Cuba. Después, a nivel nacional, ha quedado en ese stand-by de pasar varios años y en los que él no ha podido volver a triunfar, por motivos, bueno, que quizás contra rivales a los cuales podía vencer no lo ha hecho, por una serie de cuestiones, pero al final no ha ganado. Creo que se presenta una gran oportunidad en este evento que se va a celebrar en Ciego de Ávila, pero lo que tú decías, la cantidad de jóvenes, tanto entre hombres como mujeres, que en las últimas ediciones de este torneo, es decir, tanto para las féminas como el absoluto, se han presentado, para mí es de los detalles más importantes, y sobre todo el incentivo, ¿no?, de ver, que no tienen mucho en común, pero era una pregunta que tenía para usted, porque sé que es un gran conocedor y gusta del ajedrez, y me hace recordar, ¿no?, cuando aquellas teleclases, hace muchos años en la pantalla, de cómo, ¿no?, también buscar el incentivo del ajedrez, no solo a través de la práctica para adquirir habilidades, sino también para dedicarte precisamente a un deporte que, bueno, muy atractivo sin duda alguna. El ajedrez está marcando un momento importante en términos de inicio de temporada deportiva para Cuba una vez más. Sí. Y en este caso yo creo que está por seguir visualizando cuáles son aquellas figuras jóvenes que pueden ser esenciales dentro de los equipos nacionales en los próximos años, sin descartar que hay jugadores con experiencia que siguen todavía teniendo un alto nivel para el contexto nacional. Y yo pienso, por ejemplo, entre las mujeres en una Marisa Rivas, que sigue siendo una referente del ajedrez cubano. Ya es histórica, pero sigue siendo también referente actual del movimiento del juego ciencia. Qué bueno que la mencionas, porque leía recién una entrevista en el diario Hit y ella hablaba temas bien interesantes de cómo se toma ahora las partidas. Maritza Rivas, ya con más de 50 años, con 30 y tantos torneos nacionales, 11 títulos, por cierto, ella habla que se lo toma con mucha más calma, que lo ve de manera diferente, que no es como esa juventud intensa, que lo ve de forma diferente. Invito a que la lean, porque hace reflexiones bien oportunas sobre incluso su participación en 2024 en la Olimpiada de Ajedrez, de cuánto realmente es ese vínculo de ella como jugadora experimentada con las figuras jóvenes, realmente muy, muy interesante. Bueno, ya lo decía Jesús, va a participar con el mismo embudo. Ella hablaba que ha tenido momentos de altas y bajas, pero que al final nunca la decisión ha sido apartarse del deporte que siempre la trajo, que es el ajedrez. ¿Favorito en el caso del nacional absoluto? Bueno, yo creo que te repito lo que decía al inicio. Creo que Albornoz tiene gran oportunidad de... ¿El camagüeyano favorito? El camagüeyano para mí favorito. Coincido, aunque hay otros que están tocando la puerta. Yo creo que puede ser un momento bueno para Dylan Verdagues, también, como uno de los jóvenes que ha emergido en los últimos años. ¿Y entre las mujeres? Está mucho más cerrado. Sobre todo es más abierta la posibilidad. Es decir, más cerrado quiero decir que es más difícil pronosticar por esto, porque es más abierta la posibilidad de título. Volveremos sobre el tema, a ver si usted se me lanza a la piscina. No, hoy me quedé. Muchísimas gracias, Arián Alejandro. De esta manera sí estamos poniendo punto final en esta emisión deportiva en Cubavisión Internacional. Hablamos hoy de fútbol femenino y también de ajedrez. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía.